Vamos, tercer de capítulo. Misión Imposible. Usted lo dijo. Así que ahí vamos. Chan, 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 chan. Me gusta la música. Bueno, ahí vamos con el tercer capítulo de Misión Imposible. Quinta falsedad. Salsipuedes fue un genocidio. Días antes de Salsipuedes, Rivera le escribió a su amigo y confidente, Julián de Gregorio Espinosa: la operación está casi hecha. Qué glorioso será si se consigue que esta tierra tan privilegiada no se manche de sangre humana. 7 años antes, Rivera se había opuesto a la propuesta de exterminio de Lecor, contestándole: son los charrúas unos restos preciosos por su oriundez. En toda América de la época no hay expresión tan respetuosa como esa, de oriundez preciosa. También planteó: hágase al charrúa una intimación para que abandone la vida errante y se dedique a cultivar los campos que ahora destruye. Dénsele útiles para sembrar y algún ganado para subsistir. Y advertida contra la política de exterminio de los virreyes. El objetivo en Salsipuedes fue poner fin a las fechorías, y se logró casi sin derramamiento de sangre. Rivera salvó a las mujeres, a los niños y a la mayoría de los guerreros. Se estima que sobrevivió el 90% de los indígenas, y los genocidios, todos sabemos que no salvan a nadie. Rivera asumió el poder el 6 de noviembre de 1830 y comenzó a negociar con los charrúas para que desistieran de sus funciones. Felipe Caballero llevó adelante las tratativas, acordando paz con caciques como Perú, Juan Pedro y Brum. Sin embargo, nuevos asesinatos cometidos por charrúas rompieron los pactos. 2 años antes, el propio gobernador Lavalleja había ordenado escarmentar con mano dura a los charrúas. Oribe felicitó a Rivera por Salsipuedes y 1 año después ofreció continuar él mismo la tarea. Es decir, no hubo diferencias entre los orientales del momento. En Salsipuedes, los primeros clanes se entregaron sin combatir. Solo uno resistió, en un enfrentamiento donde murieron 12 criollos, entre ellos Maximiliano Oves, hijo del ministro Lucas Oves, y no hubo ejecuciones. Fueron consecuencia del combate. El decreto redactado por el ministro Yauri dispuso que los detenidos fueran asignados a familias, quienes debían alfabetizarlos y liberarlos antes de 6 años. Una disposición sin parangón en América. Eduardo Acosta y Lara, profesor de la Facultad de Humanidades y autor de 6 libros sobre Salsipuedes, analizó el episodio y lo describió como una redada de elementos de mal vivir en la que cayeron los charrúas, no porque se les consideraba como tales, sino porque formaban parte de una colectividad montaraz, estancada en el más oscuro primitivismo, desdeñosa de la ley, terrible por sus incursiones y reacia a los planes de trabajo y convivencia pacífica que demandaban las necesidades del país. Y agregó: dentro del marco de sus posibilidades, Don Frutos salvaguardó la vida de los prisioneros, sin distinción de sexos y edades. gesto tan suyo como el usado en América, toda vez que se cumplían operaciones contra los salvajes indios. La creación de un mito. El origen del mito está en un cuento de Eduardo Acevedo Díaz, La Cueva del Tigre, fantasía literaria de un militante blanco radical. Para empezar, se equivocan las fechas Salsipuedes por 1 año. La ficción narra una matanza por traición. Hacen morir a caciques como Polior y Venado, que en realidad fallecieron después. E inventa la célebre frase de un cacique a Rivera: mirá Frutos, tus soldados matando amigos. Una contraseña inventada de un Rivera borracho que nunca existió. Bueno, vamos con Cristina. Bueno, gracias. Bueno, realmente uno escucha más y más se indigna realmente, ¿no? Ensalzar esa figura me parece tan denigrante como perversa, ¿sí? Porque es una perversión lo que están haciendo. Ocultar la verdad, ocultar una cantidad, digamos, de haceres y de actuares que realmente conllevan a hablar de perversidad.
Él era un individuo muy especial, y bueno, sabemos todos que padecía de sífilis el individuo y tenía tenía alterada su aparato cognitivo, ¿verdad? El delirio de grandeza, el del poder, de todo eso, que fue acentuándolo, y creyéndose dueño de la vida y de la muerte de seres humanos que en una vez lo acompañaron en las misiones orientales. Él se sirvió de ellos y bueno, pagó de esta manera. Realmente el sentir hablar así, con esa, digamos, liviandad con que se trata toda la temática del sujeto, en realidad es el verdadero, digamos, es la cabeza de turco, digamos, porque también están quienes acompañaron y quienes fueron parte de todo este complot, porque eso fue un complot realmente, ¿verdad? Fueron llevados con engaños y bueno, toda esa podredumbre que la maldad logra tirar sobre seres inocentes, porque no olvidemos que había hombres, mujeres y niños, ancianos y ancianas, personas que tenían poco movimiento, y bueno, todos ellos fueron víctimas de una manera u otra de esa carnicería, porque no se puede hablar de otra cosa, sinceramente. Y con respecto a lo que decían tengo que aportar algo de Daniel Vidar, que hablaba de los charrúas y decía que la palabra charrúas venía de una máscara. Bueno, yo siempre estoy buscando cosas, la investigación es lo que a mí me seduce, básicamente. Y la palabra charrúa fue dada por las embarcaciones que ellos tenían. Ellos tenían, se puede decir que eran, digamos, naves que fabricaban, básicamente eran tipo balsas, donde dice que remaban de 20 a 40 hombres y parecía que volaban sobre el agua, que iban hasta la isla de Flores casi en tiempo récord y volvían con caza y con pesca. Bueno, viendo una película, miren ustedes lo curioso, del Curro Jiménez, que era un individuo que conocí personalmente en el Chamadoira, en el boliche en la esquina de la Escuela Nacional de Bellas Artes en José Martí. Viendo una de esas películas, uno de los actores habla y tomó la charrúa y se fue. En esas 3 palabras yo digo, ¿cómo tomó la charrúa y se fue? Bueno, resulta que tirando del hilo, existe una embarcación en la parte naval, o sea, de la parte naviera, digamos, de las armadas, una especie de embarcación a la que se le llama charrúa. He consultado a individuos que digamos que de carrera, y sí me confirman de que es una embarcación mediana y muy ágil, que puede llegar a las orillas porque no tiene, digamos, el cabotaje se lo permite. Bueno, eso era algo pequeño que tenía que decir. Otra Solís. Solís vino 3 veces a las costas de lo que hoy es Uruguay. Vino 2 veces con 2 embarcaciones, digamos, portuguesas,
y tomó contacto con los nativos, que eran los charrúas. No llegó a Montevideo, simplemente fue en Maldonado que tomó contacto con ellos. Y cuando viene hacia el Río de la Plata, ya él en su propia embarcación que se le fue concedida, este individuo sabía que no podía volver a España. Miren ustedes esto. Él no podía volver a España. ¿Y el motivo cuál fue? Que él había asesinado a su esposa y lo esperaba la horca en España. Por lo tanto, él, con 17 individuos que formaban parte de la expedición, bajó en Colonia y se quedó entre los charrúas. Vivió entre el arroyo Solís Chico y Solís Grande. Supuestamente trajo, no sé, un pequeño tesoro o algo que realmente por intercambio únicamente lo podría hacer, porque, bueno, la cuestión está que la isla que está frente a los Titanes, que es la zona entre los dos arroyos, allí es donde él desembarcó y guardó lo que traía en la isla supuestamente. Se casó con una charrúa y tuvo un hijo, y vivió sus últimos días en armonía con los indígenas. Les enseñó muchas cosas, aprendieron muchas cosas de él, y bueno, eso es algo que quería decirle, que se lo habían comido, etcétera, etcétera. No, él se vino a radicar a estas tierras. Ya está, hice todo un relevamiento de esto y bueno, y él no podía volver a España. Eso era lo que quería asentar en esto para que no quedara colgado, ¿verdad? Discúlpenme que he hecho digamos, este paréntesis, pero puede ser enriquecedor de una manera u otra. Bueno, tocante a esta gente que, volvemos a la temática, tocante a esta gente que lo que quiere es, digamos, justificar lo injustificable, porque no podemos hacer una matanza tan vil, tan marcada, tan estudiada, eso es digno de personas, y perdónenme, pero es una psicopatía. Eran psicópatas directamente. Esa falta de piedad, esa falta de humanidad, porque no hubo humanidad para nadie directamente. Se le perdonó la vida a uno o a otro. Mentira, todo vino a colación y fueron hasta regalados para ser estudiados en Europa con un desparpajo total, con una carencia brutal de fundamentos, y lo peor de todo, una carencia total de piedad, una carencia total, que solamente gente con una psicopatía, él, por supuesto, provocada por su enfermedad, ¿verdad? Pero los que acompañaron, los argentinos, los brasileros, el equipo total del Ejército Nacional que acompañó esta masacre, porque esto no se puede llamar de otra cosa. Y esta gente que hoy día sale con, digamos, tratando de defender lo indefendible, realmente dan lástima, porque no existe ya
no existe ya manera de cubrir este tipo de atrocidad. No existe manera. Existen los derechos humanos, existe la palabra genocidio, etnocidio, culturicidio. Todo eso cabe dentro de lo que se hizo con esta gente. Lo primero que tenemos que hablar que eran seres humanos. Y si nosotros estudiamos sus costumbres, vamos a ir descubriendo la humanidad que ellos tenían, el respeto que tenían, el amor que tuvieron a Artigas, la fidelidad que tuvieron para con él. Ellos eran individuos con valores, tenían sus valores. Lo que tú hablabas de la rama de Bernardino, cuando se le regaló el caballo, nosotros fuimos y acompañamos. Él no conocía absolutamente nada de su, digamos, de sus tradiciones. Sin embargo, estuvo media hora hablándole al caballo, que era un caballo que tenía Aní en su estancia en Cerro Largo, que se llamaba Caramurú, un nombre netamente charrúa, increíble, ¿no? Él se le puso enfrente, al costado de la oreja, y le empezó a hablar al animal, un animal que era esquivo a todo. Les costó hasta llevarlo para la parte, digamos, de donde estábamos combinados con Bernardinos, de encontrarnos, que era en la rural, donde se hizo el cambio, digamos, de nombre de la guía. Y bueno, a los 10 minutos, 20 minutos, Bernardino montó en su caballo, con una suavidad tan grande. ¿Pero qué hizo Bernardino? Nosotros lo seguíamos en camioneta por la ruta, y al llegar al arroyo, al río Tacuarembó, él no pasó por encima del puente. Él bajó al río y se metió en el agua con el caballo, lo masajeó con agua, le frotó las patas, lo mimó de una manera u otra, le siguió hablando. Yo hubiera querido saber qué le decía, porque fue algo tan emocionante ese momento que realmente llama la atención. Aní, en su generosidad, dice, yo le regalo el caballo a Bernardino. Y bueno, y así fue. Fue un momento de mucha alegría para él, porque ya tenía su caballo, y bueno, pero se llamaba Caramurú. El problema es que era un caballo árabe, era de raza árabe el caballo, pero igual marchó porque el nombre del caballo era Caramurú, y así fue de una manera u otra aceptado. Bueno, ¿y qué decir de esta gente? Bueno, tenemos que seguir los caminos que tenemos marcados, y ver de una manera u otra cómo podemos hacer para que se nombre genocidio al genocidio en realidad que fue. Y son actos de lesa humanidad que no se borran de una manera u otra. Sarmiento también fue un individuo que hizo con los indígenas, bueno, lo que hizo Rivera con los nuestros. Bueno, yo creo que es lo que tenemos que marcar directamente, marcar un tiempo y marcar la forma en que nosotros encaremos tantas, digamos, devaluaciones, porque estos son devaluaciones, querer tirar por tierra gente que tenía sentimientos, que sabía lo que quería, que respetaba a la madre naturaleza, que se sentía parte de ella. Por favor, señores, por favor,
Si uno estudia directamente lo que fue la macroetnia charrúa desde el punto de vista arqueológico, nos vamos a dar cuenta de otras cosas, de otras cosas, que habían talleres, que existían talleres donde por intercambio actuaban. Encontramos talleres nosotros que hicimos arqueología, talleres de cerámica de 10 cuadras cuadradas a orillas del río de la Plata, en los Médanos, dentro de una estancia, que supieron mostrarnos el camino para llegar, porque eran 10 candados que tuvimos que abrir para llegar a ese potrero donde había 10 cuadras cuadradas. Entonces quiere decir, y hemos encontrado talleres de boleadoras, hemos encontrado talleres de puntas de flecha. ¿Qué quiere decir esto? El intercambio que existía entre ellos. Cuando se habla directamente del curtido de las pieles, de los cueros, los españoles quedaban asombrados de ver con la suavidad y lo terso que eran esos cueros trabajados por esas mujeres, que lo hacían con ceniza y grasa, y cocidos como en Europa, decían los españoles, que encontraban los mantos y los quillapíes. Y hablaban también, estoy en este momento tirando abajo una teoría, que cuando las mujeres se tenían una especie de vestimenta, tapaban sus partes pudendas, con una especie de jerga o de túnica blanca o clara. Y bueno, estudiando esto, decían que podía ser por intercambio con los guaraníes. Yo digo que no, porque los guaraníes eran enemigos acérrimos de los charrúas. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Buscando, encontramos que la especiosa, digamos el palo borracho, vamos a no darle el nombre científico, el palo borracho surtía a estas mujeres del árbol, del algodón, donde a esta altura del año ellas tomaban el algodón y hacían sus prendas, pero ellas no conocían el telar como lo conocían los guaraníes, ¿verdad? Pero ellas conocían el amasado, a tal punto de que esas prendas y las bichas que usaban los hombres eran resultado del amasado que ellas hacían de esas, de esas fibras textiles que encontraban. Todos son pequeñas cosas que van dándole un enriquecimiento, porque no eran lo que nos quieren hacer creer. No estaban en el Paleolítico, de ninguna manera. Y tenían su cosmovisión, ellos sabían de qué hablaban, ellos tenían su cosmovisión. Ellos tenían sus industrias, tenían sus especialistas, tenían su gente, tenían sus cazadores que salían a recolectar, intercambiaban esas piezas de una manera u otra con los artesanos que existían. Porque existen trabajos en piedra, y lo puedo garantizar, que pueden ser obras de arte, porque hemos encontrado hasta boleadoras y bolas de lanza de mano de granito con una pulidez, un pulido tan perfecto que ni en los tiempos que corren en este momento se podrían llegar se podrían llegar a igualar, porque existían manualidades
magistrales, maravillosas. Y eso los embrutecían, les estaban dando, esta gente lo único que hace es tirar tierra para, de una manera u otra, buscar la forma de justificar. Eso no se justifica, lo que hicieron con ellos. No se justifica, señores, de ninguna manera. Y al pan se le dice pan y al vino se le dice vino. En este momento las cosas están mucho más aclaradas, mucho más despejadas, y lo estamos viendo desde un punto de vista bastante importante, donde estos secreteos que se están teniendo, porque son secretos de logia, ¿verdad? Y bueno, lo defienden como pueden y con las uñas que tienen, y ponen a esta gente un poco, si se quiere, tipo ¿cómo se puede decir? Se puede decir tipo títere, ¿verdad? Donde los manipulan y bueno, ellos salen a hablar de lo que creen conveniente. Espero que crean en lo que dicen, porque no se han reído. Nosotros sí nos hemos reído de lo que ellos estuvieron diciendo, porque realmente no cabe en la cabeza de nadie. Y aparte, yo sentí repulsa al escuchar la manera que hablaban tan despectivamente de seres humanos. Eran seres humanos, tenían derecho a la vida, se les negó hasta eso. Una verdadera desgracia que todavía exista gente que quiere de una manera u otra mantenerlo en la pirámide, en la punta, en la cresta de la ola. Pobre Partido Colorado, ¿verdad? Pobre partido. La verdad que su representante y su fundador, que vamos a decir la verdad, fundador vino después. Las cosas como son. Bueno, pienso que me estoy extralimitando quizás, pero extralimitando en el sentido de que estoy viendo el tiempo que ha corrido y estoy impidiendo que hablen otros. Discúlpenme. Y le doy la palabra a quien siga. Bueno, muchas gracias, Cristina. Yo voy a aportar un poco de historia de un salvaje charrúa y después le doy la palabra a Néstor, porque, como dije en mi intervención anterior, me interesa escucharlos, a dos personas que han investigado mucho y es un placer. Más allá de dar contra el piso con golpes y golpes de knockout a esta misión imposible que comenzaron. Y voy a recordar a un salvaje que no olía mal, sinceramente, olía muy bien, Bernardino García. En esas charlas que tuvimos con él, me contaba que, bueno, cada vez que empezaban las clases, que él hizo hasta segundo nomás, que eso le alcanzó para aprender a leer, por lo menos, pero cada comienzo de clase le compraban alpargatas. Y dice, ¿yo qué hacía? Iba descalzo hasta la puerta de la escuela. Cuando llegaba a la escuela me las ponía, para que me duraran hasta fin de año, para que me duraran más. Y se reía. Y me duraba y me la llegaba hasta fin de año, ¿eh? Ah, sí. Y otra cosa, que ahora se me fue porque me acordé del momento que me lo decía y realmente fue algo increíble. Yo le pregunto, digo, Bernardino, bueno, vamos a situarnos en la situación. Hospital de Clínicas, un cáncer terminal, que ya no había más nada que hacer por parte de la medicina.
Y le pregunto, Bernardino, si te digo que decís un deseo y se te cumple, ¿qué me dirías? Y me contesta increíblemente alguien que sabe que le queda poca vida, me responde que se respeten los derechos humanos. No me dijo, quiero seguir viviendo, Ricardo, no. Pensó en el colectivo. Y eso es un charrúa de esos salvajes y malolientos que dice esta gente.